Tercera parte. El cuerpo. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. El creyente y su cuerpo. La enfermedad. Dios como la vida del cuerpo. Venciendo a la muerte. Capítulo 1. El creyente y su cuerpo. Deberíamos saber qué parte ocupa nuestro cuerpo físico en el propósito y plan de Dios. ¿Puede alguien negar la relación entre el cuerpo y la espiritualidad? Además de un espíritu y un alma, tenemos también un cuerpo. Por sana que sea la intuición, la comunión y la conciencia en nuestro espíritu, y por renovada que sea la emoción, la mente y la voluntad de nuestra alma, nunca podemos desarrollarnos en hombres y mujeres espirituales. Nunca podemos ser perfeccionados, sino que seguimos careciendo de algo si nuestro cuerpo no es tan sano y restaurado como nuestro espíritu y nuestra alma. No debemos olvidar la cáscara o armazón externo en tanto que atendemos a nuestros componentes internos. Nuestra vida va a sufrir si cometemos este error. El cuerpo es necesario e importante. De otro modo, Dios habría creado al hombre sin él. Al escudriñar cuidadosamente las Escrituras, podemos descubrir cuánta atención presta Dios al cuerpo del hombre, porque la Biblia tiene mucho que decir sobre él. Lo más singular y tremendo es el hecho de que el Verbo se hiciera carne. El Hijo de Dios tomó sobre sí mismo un cuerpo de carne y sangre y, aunque murió, lleva esta vestidura para siempre. El Espíritu Santo y el cuerpo. Romanos capítulo 8 versículos 10 al 13 despliega ante nosotros la consideración de nuestro cuerpo, en qué forma le ayuda el Espíritu Santo y cuál debe ser nuestra actitud correcta hacia Él mismo. Si nos apropiamos de estos versículos, no vamos a entender mal el lugar que tiene el cuerpo del creyente en el plan de redención de Dios. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vivo a causa de la justicia. Versículo 10. Inicialmente, tanto el cuerpo como el espíritu estaban muertos. Pero después de haber creído en el Señor Jesús, le recibimos a Él en nosotros para que fuera nuestra vida. El hecho de que Cristo, por el Espíritu Santo, viva en el creyente, forma uno de los principios básicos del Evangelio. Todo hijo de Dios, por débil que sea, tiene a Cristo residiendo en él. Este Cristo es nuestra vida. Y cuando Él entra para hacer morada en nosotros, nuestro espíritu revive. Antes, tanto el espíritu como el cuerpo estaban muertos. Ahora el espíritu es vivo y queda solamente el cuerpo muerto. El estado común de todo creyente es que su cuerpo está muerto, pero su espíritu está vivo. Esta experiencia produce una disparidad entre el interior del cristiano y su exterior. Nuestro ser interior está fluyendo de vida, en tanto que el hombre exterior está todavía lleno de muerte. Al estar llenos del Espíritu, rebosamos vida por más que existamos en una cáscara de muerte. En otras palabras, la vida de nuestro espíritu y la vida de nuestro cuerpo son radicalmente distintas. La primera es vida verdadera, en tanto que la segunda es verdadera muerte. Esto es debido a que nuestro armazón físico es aún el cuerpo de pecado. No importa lo avanzados que estemos en nuestro camino espiritual, la carne es, a pesar de todo, el cuerpo de pecado. No poseemos todavía el armazón resurrecto, glorioso,
espiritual. La redención de nuestros cuerpos, Romanos capítulo 8, versículo 23, que nos espera en el futuro. El cuerpo de hoy es simplemente un vaso de arcilla, una tienda terrenal, un cuerpo de humillación. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 7, capítulo 5 versículo 1 y Filipenses capítulo 3 versículo 21. El pecado ha sido expulsado del espíritu y la voluntad, pero no ha sido eliminado del cuerpo. Debido a que el pecado permanece allí, está por tanto muerto. Este es el significado de vuestros cuerpos están muertos a causa del pecado. De modo simultáneo, sin embargo, nuestro espíritu está vivo. O para decirlo de modo más correcto, nuestro espíritu recibe vida a causa de la justicia que es en Cristo. Cuando confiamos en Él, le recibimos como nuestra justicia y somos justificados por Dios. Lo primero es Cristo impartiéndonos a nosotros su verdadero yo, una transacción sustantiva. Lo último es Dios justificándonos por amor a Cristo, una transacción legal. Sin esta aplicación o comunicación, no puede haber justificación. En el momento en que recibimos a Cristo, obtenemos la posición legal de ser justificados delante de Dios y, adicionalmente, la experiencia práctica de tener a Cristo impartido a nosotros. Cristo viene a nosotros como vida, de modo que nuestro espíritu muerto pueda recibir vida. Este es el significado de vuestros espíritus están vivos a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Versículo 11. El versículo 10 explica la forma en que Dios aviva el espíritu. Este versículo nos dice en qué forma Dios da vida a nuestro cuerpo. El versículo 10 habla del espíritu que recibe vida con el cuerpo muerto aún, mientras el versículo 11 va más allá, diciendo que después que el espíritu ha recibido vida, el cuerpo también puede vivir. La primera parte anuncia que el espíritu vive a causa de que Cristo reside en nosotros. Esta parte declara que el espíritu vivirá porque el Espíritu Santo reside en nosotros. El Espíritu Santo dará vida a nuestros cuerpos. El cuerpo está muerto no en el sentido de que esta cáscara externa lo sea, sino en el sentido de que está dirigiéndose hacia la tumba. Espiritualmente hablando, puede considerarse como muerto. En conformidad con el pensamiento del hombre, el cuerpo tiene vida. Según Dios, incluso esta vida es muerte, porque abunda en pecados. Vuestros cuerpos están muertos a causa del pecado. Por otra parte, aunque haya fuerza en el cuerpo, no hemos de permitir que se manifieste. No debería tener ninguna actividad, porque la activación de su vida es muerte. El pecado es su vida y el pecado es la muerte espiritual. El cuerpo vive por la muerte espiritual. Por otra parte, sabemos que debemos dar testimonio, servir y trabajar para Dios. Esto requiere fuerza corporal. Ahora bien, como el cuerpo está espiritualmente muerto y su vida no es más que muerte, ¿cómo podemos conseguir ocuparlo para que responda a las demandas de la vida espiritual sin desear valernos de su muerte-vida de modo concomitante? Es evidente que nuestro cuerpo no puede y no va a hacer la voluntad del espíritu de vida dentro, sino que va a oponerse y luchar contra él. ¿Cómo puede el Espíritu Santo, pues, inducir a nuestro cuerpo a contestar a su llamada? Él mismo tiene que dar vida a nuestros cuerpos de muerte.
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Es Dios. ¿Por qué no es nombrado directamente? Es para poner énfasis en la obra que Dios hizo al levantar al Señor Jesús de los muertos. Su intención es llamar la atención de los creyentes hacia el hecho de que es factible que Dios levante sus cuerpos mortales, puesto que Dios ya ha levantado el cuerpo muerto de Jesús. El apóstol indirectamente dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, el cual también es el Espíritu de resurrección. De nuevo emplea la palabra sí. Si el Espíritu de aquel mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. No está dudando de que el Espíritu Santo está en el creyente, porque menciona en el versículo 9 que todo el que pertenece a Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Lo que significa es, tienen el Espíritu Santo residiendo en ustedes. Por tanto, sus cuerpos mortales deberían experimentar la vida. Este es el privilegio compartido por todo el que posee el Espíritu residiendo en él. El Espíritu no desea que ningún santo pierda esta bendición a causa de su ignorancia. Este versículo enseña en realidad que si el Espíritu de Dios reside en nosotros, entonces, por medio de este poder de revestimiento, Dios también da vida a nuestros cuerpos mortales. No está hablando de una resurrección futura, porque no se trata de esto aquí. Simplemente compara la resurrección del Señor Jesús con el que nosotros recibimos vida hoy en nuestro cuerpo. Si este versículo estuviera hablando de la resurrección, usaría el término el cuerpo de muerte. Pero solo el cuerpo mortal está a la vista aquí. El cuerpo que está sometido a la muerte, mas no ha muerto todavía. El cuerpo del creyente está muerto espiritualmente, porque está avanzando hacia la tumba y ha de morir. Esto es muy distinto de uno que ya esté muerto en el sentido literal. Tal como el revestimiento del Espíritu Santo es un proceso actual, de ahora, así el que el Espíritu Santo dé vida a nuestros cuerpos mortales es una experiencia corriente también. Deberíamos comprender además que no está hablando de nuestra regeneración aquí tampoco, porque el Espíritu Santo no imparte vida a nuestro espíritu, sino que da vida a nuestros cuerpos aquí. Mediante este versículo, Dios informa a sus hijos de su privilegio corporal, que es vida para el armazón mortal por medio de su espíritu que reside en ellos. No afirma que el cuerpo de pecado haya pasado a ser un cuerpo santo, o que nuestro cuerpo de humillación haya sido transformado en un cuerpo glorioso, o que este cuerpo mortal haya recibido inmortalidad. Estas cosas no pueden ser realizadas en esta vida. La redención de nuestros vasos terrenales tiene que esperar hasta que el Señor venga y nos reciba en Él. El cambiar la naturaleza de nuestro cuerpo en esta edad es imposible. Por tanto, el significado real del hecho de que el Espíritu Santo dé vida a nuestros cuerpos es que, 1, Él nos restaurará cuando estemos enfermos, y 2, Él nos preservará para que no estemos enfermos. En una palabra, el Espíritu Santo va a reforzar nuestras tiendas terrenales, de manera que puedan cubrir las necesidades de la obra de Dios y andar de modo que ni nuestra vida ni el reino de Dios sufran a causa de las debilidades de nuestro cuerpo. Esto es lo que Dios ha provisto para todos sus hijos. Con todo, ¿cuántos son los cristianos que día tras día, de modo genuino, experimentan esta vida dada por su Espíritu a nuestros cuerpos mortales? ¿No hay muchos cuya vida espiritual está en peligro a causa de su condición física? ¿Muchos que caen debido a sus debilidades físicas?
muchos que no pueden trabajar activamente para Dios debido a la servidumbre de la enfermedad. La experiencia de los cristianos hoy no corresponde a las provisiones de Dios. Hay varias razones, naturalmente, que explican esta discrepancia. Algunos rehúsan aceptar la provisión de Dios porque insisten en que esto no tiene nada que ver con ellos, en tanto que otros saben y creen y desean esta provisión, pero no han presentado sus cuerpos como sacrificio vivo. Estos sostienen, en cambio, que Dios les ha provisto de fuerza para vivir por medio de sí mismos. Pero los que de veras quieren vivir la vida de Dios y reclaman esta promesa y provisión, por fe, van a experimentar la realidad de la plenitud de vida en el cuerpo que da el Espíritu Santo. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 12. Este versículo describe plenamente la relación apropiada entre el creyente y su cuerpo. Innumerables hermanos son esclavos de sus cuerpos carnales. La vida espiritual de muchos está totalmente aprisionada en sus cuerpos. Existen como dos personas diferentes. Cuando se retiran a su hombre interior, tienen el sentimiento de ser espirituales, estar cerca de Dios y poseer vida en abundancia. Pero cuando viven en la carne externa se sienten caídos, carnales y distantes de Dios, debido a que obedecen a sus cuerpos. Su cuerpo pasa a ser una carga pesada para ellos. Un poco de desazón física puede alterar su vida. Una ligera enfermedad o dolor va a perturbarlos e inundar su corazón de amor y compadecimiento de sí mismos. Bajo estas circunstancias, es imposible seguir un curso espiritual. El apóstol, al emplear las palabras «así pues», está meramente siguiendo lo que ha enunciado antes. Creemos que este versículo sigue directamente a los versículos 10 y 11. El 10º declara que el cuerpo es muerto. El 11º afirma que el Espíritu Santo da vida al cuerpo. A base de estas dos condiciones corporales, el apóstol puede llegar a la conclusión siguiente. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Primero, como el cuerpo está muerto a causa del pecado, podemos vivir siguiendo al cuerpo. El hacerlo sería cometer pecado. Segundo, debido a que el Espíritu Santo ha dado vida a nuestro cuerpo mortal, no tenemos que vivir conforme a la carne, sino que ésta no tiene ya autoridad para sujetar nuestra vida espiritual. Por esta provisión del Espíritu de Dios, nuestra vida interior es competente para tomar el mando del armazón externo sin interferencia alguna. Previamente, parecía que éramos deudores a la carne, incapaces de restringir sus demandas, deseos y concupiscencias. Vivimos conforme a la carne. Cometíamos muchos pecados. Pero ahora tenemos la provisión del Espíritu Santo. No solo las concupiscencias de la carne no tienen control sobre nosotros, ni aun sus debilidades, enfermedades y sufrimiento que han perdido su poder sobre nosotros. Muchos dicen que deberíamos cumplir los deseos y exigencias legítimas de la carne, pero el apóstol insiste en que no le debemos nada. Más allá de preservar nuestras tiendas terrenales en una condición apropiada, como vasos de Dios, no debemos nada a la carne. Como es natural, la Biblia nunca prohíbe que tengamos cuidado del cuerpo, pues de otro modo tendríamos que dedicarle más tiempo y atención debido a las muchas enfermedades que sufriríamos sin necesidad. El vestir, el alimento y el alojamiento son necesidades. El descanso es necesario también. Sin embargo, lo que afirmamos y subrayamos es que nuestra vida no debería ocuparse solamente de estos afanes. Verdaderamente, hemos de comer con apetito,
beber cuando tenemos sed, reposar cuando estamos fatigados, vestirnos cuando tenemos frío. Con todo, no hemos de permitir que estas cosas penetren demasiado profundamente en nuestros corazones hasta el punto de que sean objetivos parciales o totales de nuestra vida. No hemos de querer demasiado estas cosas necesarias. Deberían venir y partir según la necesidad. No deberían permanecer en nosotros y pasar a ser deseos dentro. Algunas veces, por amor a la obra de Dios o alguna otra necesidad perentoria, tenemos que tratar severamente a nuestros cuerpos y someterlos pese a sus propios requerimientos. El amor del discípulo al sueño en el huerto de Getsemaní y la resistencia del Señor al hambre junto al pozo de Sicar presentan una imagen contrastante de la derrota y la victoria sobre los requerimientos legítimos del cuerpo. Debido a que ya no somos deudores al cuerpo, no deberíamos pecar siguiendo las concupiscencias o aflojar en la vida espiritual debido a las debilidades físicas. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 13. Si los cristianos rechazaran la provisión de Dios y vivieran según la carne, de cierto serían castigados. Si vivís conforme a la carne, vais a morir. Esta palabra, morir, y en la cláusula siguiente la palabra vivir, tienen varios significados. Mencionaremos uno solo, que es el de la muerte del cuerpo. A causa del pecado, nuestro cuerpo está muerto. Por consiguiente, es un cuerpo de muerte. Esto es, está condenado a morir. Si vivimos por la carne, este cuerpo de muerte llegará a ser un cuerpo que morirá. Al seguir la carne, no solo somos incapaces de recibir la vida dada al cuerpo por el Espíritu Santo, sino que acortamos los días de nuestra vida en la tierra debido a que los pecados son perjudiciales para el cuerpo. Todos los pecados manifiestan su efectividad en la carne, y este efecto es muerte. Por medio de la vida que da a nuestro cuerpo el Espíritu Santo, deberíamos resistir la muerte que hay en él. Si no, la muerte va a completar su obra rápidamente aquí. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Deberíamos recibir el Espíritu Santo no solo como el dador de vida a nuestro vaso de arcilla, sino también como el ejecutor de sus hechos. ¿Cómo podemos esperar que Él dé vida a nuestro armazón de carne si descuidamos la obra de poner a muerte sus hechos? Porque solo al poner a muerte sus hechos por medio del Espíritu Santo, podemos vivir. Para que el cuerpo viva, sus hechos primero tienen que ser puestos a muerte, o bien la muerte será el resultado inmediato. Aquí descubrimos el error de muchos. Los cristianos suponen que pueden vivir por su cuenta, usar sus cuerpos mortales para las cosas que desean hacer, pero al mismo tiempo esperar que el Espíritu Santo dé vida a sus cuerpos de modo que puedan estar sanos y sin enfermedad. ¿Daría Él vida y fuerza a los hombres a fin de entregarles poder para vivir para sí mismos? ¡Qué ridícula es la idea! La vida que Dios da a nuestro cuerpo es para que luego podamos vivir para Él. Si el Espíritu Santo concediera salud y fuerza a nosotros, que no nos hemos ofrecido de todo corazón a Dios, ¿no sería estimularnos a que viviéramos con más energía para nosotros mismos? Son innumerables los cristianos que buscan el Espíritu Santo como vida para sus cuerpos mortales, los cuales deberían ver que no tienen esta experiencia debido a que han descuidado este punto esencial. No podemos controlar nosotros mismos nuestro cuerpo, pero podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo.
Él va a darnos poder para poner a muerte sus muchos hechos. Los creyentes han experimentado todos su falta de fuerza para tratar con los deseos carnales que provocan a los miembros del cuerpo a ejecutar hechos que gratifiquen a la carne. Pero por el Espíritu Santo pasan a ser aptos para hacer frente a esta situación. Es muy importante saber esto. Es inútil tratar de crucificarse a uno mismo. Hoy, muchos se dan cuenta de la verdad de ser crucificados con el Señor en la cruz, pero pocos dan muestras de su realidad. La verdad de la crucifixión conjunta es solo una enseñanza para muchos santos. Esto es debido esencialmente a la falta de una comprensión clara del lugar del Espíritu Santo en el plan de la salvación. No se dan cuenta de que el Espíritu se mueve juntamente con la cruz. Hemos de comprender que la cruz, sin el Espíritu de Dios, es inefectiva de modo absoluto. Solo el Espíritu Santo puede tomar lo que ha realizado la cruz y hacer que lo experimenten los cristianos. Si oímos la verdad de la cruz, pero no permitimos que Él obre esta verdad en nuestras vidas, entonces no sabemos nada más que una teoría y un ideal. El reconocer que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, Romanos capítulo 6, versículo 6, es realmente bueno. Pero nos quedamos maniatados por los hechos carnales si, por el Espíritu, no hemos puesto a muerte los hechos del cuerpo. Hemos visto que muchos santos que entienden muy bien la verdad de la cruz y la han aceptado, con todo, no tiene la menor eficacia en ellos. Empiezan preguntándose si la realidad de la salvación práctica de la cruz puede ser nunca experimentada en sus vidas. Pero no deberían sorprenderse en absoluto, puesto que han olvidado que solo el Espíritu Santo puede traducir la cruz a la experiencia. Solamente Él puede dar base a la salvación. No obstante, se olvidan de Él. A menos que los creyentes se abandonen y confíen por completo en el poder del Espíritu para que ponga término a los hechos del cuerpo, la verdad que profesan conocer va a persistir como una mera teoría. Solo poniéndole a muerte por el poder del Espíritu Santo, va a cobrar vida hoy nuestro cuerpo mortal. Glorificar a Dios. El pasaje de 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20, añade luz a esta cuestión del cuerpo del creyente. Consideremos este pasaje versículo tras versículo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 12. Como se ve por los versículos siguientes, el apóstol Pablo está aquí escribiendo sobre el cuerpo. Él juzga todas las cosas como lícitas porque, según la naturaleza, toda demanda del cuerpo, como comer, beber o actividad sexual, es natural, razonable y legítima. Versículo 13. Con todo, más adelante juzga que no todas ellas son necesariamente útiles, ni deberían esclavizar al hombre. En otras palabras, según la existencia natural del hombre, el cristiano puede permitirse hacer muchas cosas con su cuerpo, pero como uno que además pertenece a Dios, no puede hacer estas cosas para la gloria de Dios. Los alimentos son para el vientre, y el vientre para los alimentos. Pero tanto al uno como a los otros los inutilizará Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 13. La primera mitad de este versículo corresponde a la primera mitad del versículo precedente. El alimento es legítimo, pero como el alimento y el vientre van a ser destruidos finalmente, ni uno ni otro es eternamente útil.
La segunda mitad del versículo corresponde a la segunda mitad del versículo precedente también. El cristiano es capaz de elevarse por completo por encima del impulso del sexo y ceder su cuerpo totalmente al Señor. El cuerpo es para el Señor. Esta es una palabra de enorme importancia. Pablo está hablándonos primero del tema del alimento. En cuestión de comer y beber, el cristiano tiene la oportunidad de probar en la práctica que el cuerpo es para el Señor. El hombre originalmente cayó sobre este mismo punto del alimento. El Señor Jesús fue tentado en el desierto sobre la misma cuestión. Numerosos cristianos no saben cómo glorificar a Dios en el comer y el beber. No comen y beben simplemente para mantener sus cuerpos aptos para el uso del Señor, sino que se permiten satisfacer sus deseos personales. Deberíamos comprender que el cuerpo es para el Señor y no para nosotros. De ahí que debiéramos abstenernos de usarlo para nuestro placer. El alimento no debería estorbar nuestra comunión con Dios, puesto que ha de ser tomado simplemente para preservar el cuerpo en salud. El apóstol menciona también el tema de la inmoralidad. Este es un pecado que contamina al cuerpo. Infringe directamente el principio de que el cuerpo es para el Señor. La inmoralidad aquí incluye no solo la liviandad fuera del matrimonio, sino asimismo el exceso de indulgencia dentro del matrimonio. El cuerpo es para el Señor, totalmente para el Señor, no para uno mismo. Así, la licencia en la relación sexual legítima está prohibida igualmente. El intento del apóstol Pablo en este pasaje es mostrarnos que todo exceso de la carne debe ser opuesto del todo. El cuerpo es para el Señor. Solo el Señor puede usarlo. La indulgencia de alguna parte solo para gratificación personal no le es agradable a Dios. Como no sea en calidad de instrumento de justicia, el cuerpo no ha de ser usado en ninguna otra forma. El cuerpo, como el ser entero, no puede servir a dos señores. Aún en una cosa del carácter del alimento y el sexo, el cuerpo no debe ocuparse de ellos de modo exclusivo para llenar las necesidades. En tanto que las necesidades requieren satisfacción, el cuerpo, a pesar de todo, es para el Señor y no para el alimento o el sexo. Hoy en día muchos cristianos aspiran a la santificación de su espíritu y alma, sin apreciar plenamente hasta qué punto la santificación en estas áreas depende de la santificación del cuerpo. Se olvidan de que, a menos que todas las respuestas nerviosas, las sensaciones, las acciones o conducta, el obrar, el alimento y el habla que pertenecen al cuerpo, sean totalmente para el Señor, no pueden llegar nunca a la perfección. El cuerpo es para el Señor. Esto significa que aunque la carne exterior pertenece al Señor, es confiada al hombre para que la mantenga para Dios. ¡Qué pocos son los que saben y practican esta verdad! Muchos santos hoy se ven afectados por la enfermedad, debilidades y sufrimiento. Dios los disciplina para que puedan presentar sus cuerpos a Él como sacrificio vivo. Serían sanados si se dieran sus cuerpos por completo a Dios. Dios quiere que sepan que el cuerpo es para el Señor, no para ellos mismos. Si continúan viviendo según sus deseos, verán que la mano de Dios permanece sobre ellos. Todos los que están enfermos deberían aplicar estas palabras seriamente a su corazón. Y el Señor para el cuerpo. ¿Es esta una afirmación maravillosa? Generalmente pensamos que el Señor está salvando solo nuestro espíritu y nuestra alma. Pero aquí se nos dice que el Señor es para el cuerpo. Los cristianos miran al Señor Jesús y piensan que ha venido para salvar su espíritu y alma solamente, que el cuerpo es inservible, que no tiene valor en su vida espiritual y no ha sido provisto de misericordia en el plan de la redención de Dios.
pero aquí se anuncia claramente que el Señor es para el cuerpo. El Señor, afirma Dios, es igualmente para el vaso terrenal que el hombre estima en poco. ¿Por qué pasan por alto los creyentes sus armazones de carne? Es debido a que miran erróneamente al Señor Jesús como que les ha salvado meramente de sus pecados y no también de la enfermedad de su cuerpo. De ahí que no solo recurran a métodos humanos para la cura de sus debilidades y enfermedades físicas. Cuando miran a los 4 evangelios, hallan que el Señor Jesús curó más cuerpos que salvó almas. Con todo, espiritualizan la cuestión enteramente e interpretan que estas enfermedades eran enfermedades espirituales. Puede que concedan que el Señor Jesús curó enfermedades físicas cuando estaba en la tierra, pero creen también que Él cura solo enfermedades espirituales hoy. Están dispuestos a entregar sus males espirituales al Señor para ser curados de ellos, pero dan por sentado que tienen que ir a otra parte para sus males físicos, y llegan a la conclusión de que el Señor no tiene nada que ver con ellos. Se olvidan de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hechos capítulo 13, versículo 8. Entre los santos, es corriente hoy asumir la actitud de que Dios, al parecer, no ha hecho provisión para el cuerpo. Limitan la redención de Cristo al espíritu y al alma y descartan al cuerpo por completo. Pasan por alto los hechos de que el Señor Jesús curó enfermedades físicas en su día y que los apóstoles siguieron experimentando este poder para curar en su día. No dan otra explicación para su actitud que el mero hecho de su incredulidad. La palabra de Dios, sin embargo, declara que el Señor es también para el cuerpo. Esto se refiere a lo que se ha dicho antes. Nuestro cuerpo es para el Señor y, simultáneamente, el Señor es para nuestro cuerpo también. Vemos en esto la relación conjunta de Dios y el hombre. Dios se entrega a nosotros por completo para que nosotros podamos ofrecernos por completo a Él. Al ofrecernos a Él, Él de nuevo se dará a nosotros, según la medida de nuestra entrega. El Señor quiere que sepamos que Él ha dado su cuerpo por nosotros. Quiere también que sepamos que si nuestro cuerpo es de modo genuino para Él, experimentaremos que Él es para el cuerpo. El significado del cuerpo para el Señor es que presentemos el nuestro totalmente a Él para vivir por Él. En tanto que el Señor para el cuerpo implica que, al haber aceptado nuestra consagración, Él va a conceder su vida y poder a nuestros cuerpos. Él va a cuidar, preservar y nutrir nuestro armazón físico. Para el que se da cuenta de sus debilidades, impureza, pecaminosidad y mortalidad, parece imposible casi que el Señor sea también para el cuerpo. Esto lo comprenderemos, sin embargo, si contemplamos el plan de la salvación de Dios. Cuando el Señor Jesús nació, el Verbo se hizo carne. Poseía un cuerpo. Cuando estaba en la cruz, llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Unidos a Él por la fe, nuestros cuerpos fueron crucificados con Él también. Y así, Él nos ha librado del poder del pecado. En Cristo, esta tienda carnal nuestra ha sido resucitada y ha ascendido al cielo. El Espíritu Santo está ahora residiendo en nosotros. Podemos decir, pues, que el Señor es para nuestro cuerpo, no solo para nuestro espíritu y alma, también para nuestro cuerpo. La idea del Señor para el cuerpo abarca diversos significados. 1. Transmite la idea de que el Señor librará el cuerpo de pecado. Casi cada pecado está algo relacionado con él. Muchos pecados surgen por causas especiales fisiológicas. La gula, por ejemplo,
es una indulgencia del sentido del gusto, y el beber con exceso es un dar satisfacción a un apetito carnal también. Muchos momentos de ira son causados por desazón física. Los nervios hipersensibles pueden hacer a una persona irritable y áspera. Hay personalidades peculiares que resultan de una constitución fisiológica especial. Muchos pecadores notorios están físicamente constituidos de modo diferente que las personas normales. Incluso así, con todas estas manifestaciones, el Señor es todavía para el cuerpo. Si ofrecemos el nuestro a Él y le reconocemos como Señor de todo y reclamamos su promesa por fe, veremos que el Señor puede librarnos de nosotros mismos. Al margen de nuestra constitución fisiológica, incluso afectados por debilidades especiales, podemos vencer nuestros pecados por medio del Señor. 2. El Señor es además para nuestros males físicos. Así como Él destruye el pecado, también cura las enfermedades físicas. Él es para toda cuestión relacionada con nuestro cuerpo. Él, por consiguiente, es para nuestras enfermedades también. Las enfermedades no son otra cosa que las manifestaciones del poder del pecado en nuestros cuerpos. El Señor Jesús puede librarnos de las enfermedades, así como de nuestros pecados. 3. El Señor es, asimismo, para nuestra vida en el cuerpo. Él va a ser su fuerza y vida, de modo que podamos vivir en Él. Él desea que experimentemos en nuestro andar diario el poder de su resurrección, a fin de que nuestro cuerpo también pueda vivir por Él. 4. El Señor es igualmente para la glorificación del cuerpo. Esto pertenece al futuro. Hoy alcanzamos grandes alturas si andamos con Él. Con todo, esto no cambia la naturaleza de nuestro cuerpo. Pero vendrá un día en que el Señor redimirá el cuerpo y lo transformará de este estado de humillación a la semejanza de su glorioso cuerpo. Hemos de subrayar la significación del cuerpo como siendo para el Señor. Si anhelamos la experiencia del Señor para el cuerpo, primero hemos de practicar el cuerpo para el Señor. Es imposible experimentar el Señor para el cuerpo si nosotros usamos nuestro cuerpo en conformidad con nuestros deseos y para nuestro placer, en vez de presentarlo para vivir enteramente para el Señor. En cambio, si nos entregamos por completo a Dios y cedemos nuestros miembros como instrumentos de justicia y nos conducimos en todas las cosas en conformidad con el orden de Dios, con toda seguridad, Él nos concederá su vida y su poder. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará mediante su poder. Versículo 14. Esto es para explicar la última cláusula del versículo precedente, que el Señor es para el cuerpo. La resurrección del Señor será por tanto corporal también. Como Dios ha levantado el cuerpo del Señor Jesús, así levantará el nuestro de los muertos. Estos dos hechos son igualmente ciertos. De modo que es así que el Señor es para nuestro cuerpo. Él nos levantará con su poder. Es algo todavía futuro. Sin embargo, hoy podemos tener un anticipo del poder de su resurrección. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 15. La primera pregunta está presentada de una forma especial. En otros lugares, como en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, meramente afirma: vosotros sois el cuerpo de Cristo e individualmente miembros de Él. Pero solo en este pasaje dice: vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Todo nuestro ser es verdaderamente un miembro de Cristo. ¿Por qué, pues, es especificado aquí el cuerpo? Naturalmente,
Suponemos que nuestra vida espiritual es un miembro de Cristo, porque no es espiritual. Pero ¿cómo puede este armazón corporal ser considerado un miembro de Cristo? Estamos verdaderamente presenciando una verdad en extremo maravillosa. Hemos de entender nuestra unión con Cristo. Dios no mira a los cristianos individualmente, los incluye juntos con su vista de Cristo. Ningún cristiano puede existir fuera de Cristo porque su fuerza diaria para vivir es suplida por Él. Para Dios, la unión de los creyentes con Cristo es ya una realidad clara y definida. El cuerpo de Cristo no es solo un término espiritual, es un hecho verdadero. Tal como el cuerpo físico está unido a una cabeza, así los creyentes están unidos a Cristo. A los ojos de Dios, nuestra unión con Cristo es perfecta, ilimitada y absoluta. Para decirlo de otra manera, nuestros espíritus se unen al Espíritu de Cristo, lo más importante de todo. Nuestras almas se unen con el alma de Cristo, la unión de las voluntades, la unión de los afectos y la unión de las mentes. Y nuestros cuerpos se unen con el cuerpo de Cristo. Si nuestra unión con Cristo es completa, ¿cómo puede la parte corpórea de nuestro cuerpo quedar excluida? Si somos miembros de Cristo, nuestros cuerpos son también miembros de Cristo. Sin duda, la unión perfecta no se realizará hasta el momento de la resurrección futura. Así y todo, nuestra unión con Cristo es una verdad ya en el momento presente. Esta enseñanza es vital, porque ¿qué consuelo tenemos cuando sabemos que el cuerpo de Cristo es para nuestros cuerpos? Todas las verdades pueden ser experimentadas. ¿Tenemos algún defecto físico, enfermedad, sufrimiento o debilidad? Recordemos, el cuerpo de Cristo es para nuestros cuerpos están unidos al suyo. En consonancia, podemos sacar vida y fuerza de su cuerpo para suplir las necesidades físicas del nuestro. Todo el que tiene defectos corporales debe permanecer en esta unión con Cristo por fe y sacar de sus recursos para sus necesidades corporales. El apóstol se maravilla de que los creyentes corintios pudieran desconocer una verdad tan clara. Si ellos hubieran captado verdaderamente esta enseñanza, habrían encontrado muchas experiencias espirituales, así como hecho caso de modo responsable de varias advertencias prácticas, tales como si estos cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo, ¿podrían haberse atrevido a ser los miembros de una ramera? Porque el apóstol al instante pregunta, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Versículo 16. Pablo desarrolla esta doctrina de la unión del modo más efectivo. El que se une con una ramera pasa a ser un cuerpo con ella. Esto es, pasa a ser un miembro de la ramera. Un creyente ha sido unido con Cristo, por lo que es un miembro de Cristo. ¿A dónde va a dejar a Cristo si este miembro pasa a ser el miembro de una ramera? El apóstol prohíbe una cosa semejante. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Versículo 17. En los versículos 15 al 17 podemos contemplar el misterio de la unión de nuestro cuerpo con Cristo. El pensamiento de este versículo 17 es que si el hombre une su cuerpo al de una ramera, pasa a ser una carne y también un miembro de ella. Por lo que, ¿cómo pueden nuestros cuerpos no ser miembros de Cristo si estamos unidos con el Señor y somos un espíritu con Él? El juntarse con el cuerpo a una ramera va a efectuar la unión de los dos cuerpos. ¿Cuánto más los dos cuerpos pasarán a ser uno si nuestro ser entero está unido a Cristo?
Pablo ve el primer paso al unirse con el Señor como pasar a ser un espíritu con Él. Esta es una unión en el espíritu. Pero no considera que el cuerpo del creyente sea algo no relacionado. Concede que la unión primaria es en el espíritu, pero esta fusión del espíritu como consecuencia hará que el cuerpo del creyente sea un miembro de Cristo. Esto, en último término, prueba que el cuerpo es para el Señor y el Señor es también para el cuerpo. De lo que se trata es de la unión. Los hijos de Dios deberían percibir claramente cuál es su posición en Cristo, que no hay el menor hueco o distancia en su unión con Él. Sus cuerpos son miembros de Cristo, a través de los cuales puede evidenciarse la vida de Él. No podrían esperar mucho si el Señor fuera débil o enfermizo, pero es todo lo contrario. Indudablemente obtienen salud, poder y vida de Él. Tenemos que recordar un punto, sin embargo. En ningún momento deberíamos albergar la idea de que como el cuerpo es el miembro de Cristo, por tanto debemos sentir físicamente toda comunión y suceso espiritual como si tuviéramos que tener prueba de ella en el cuerpo. Si hemos de sentir la presencia de Dios en nuestro armazón carnal, si Él ha de hacerse cargo del control directo del mismo y sacudirlo, si el Espíritu Santo ha de llenar nuestro cuerpo y hacer su voluntad a través de él, o si el Espíritu Santo ha de asumir la dirección de la lengua del cuerpo y hablar, entonces nuestro cuerpo ha suplantado a nuestro espíritu en las obras que corresponden a este último. Y el resultado de esto será que nuestro espíritu pierde su operación, puesto que su trabajo ha sido asumido por el cuerpo. Pero nuestro vaso de arcilla no es capaz de realizar una labor tan ardua, por lo que con frecuencia se debilita. Además, los poderes malignos como espíritus desencarnados desean los cuerpos humanos. Su objetivo principal es poseer el armazón físico del hombre. El cristiano que distiende la función de su cuerpo más allá de su capacidad normal, da oportunidad a los espíritus malignos para que obren. Esto está en conformidad con la ley del reino espiritual. Al suponer Dios y su espíritu van a tener comunión con Él en el cuerpo. El cristiano, como es natural, espera con antelación experimentar esta comunión en el cuerpo. Pero Dios y su espíritu nunca se comunican directamente con el cuerpo del creyente. Dios comunica su espíritu en el espíritu del creyente. Si un hijo de Dios persiste en buscar la experiencia de Dios en su cuerpo, los espíritus malignos aprovechan la oportunidad para entrar y le concederán lo que él desea de modo ingenuo. Las consecuencias no pueden ser otras que la ocupación por los espíritus malignos. Pero en cuanto a la unión del cuerpo del creyente con Cristo, este hecho explica cómo es posible recibir la vida de Dios y ser fortalecido. Debido a la posición noble del espíritu, uno ha de ser especialmente precavido para no permitir que el cuerpo usurpe la obra. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Versículo 18. La Biblia considera la inmoralidad o fornicación como un pecado más serio que los demás, porque tiene una relación especial con nuestros cuerpos que son los miembros de Cristo. Hay que extrañarse de que el apóstol persuada a los cristianos, de modo enfático y persistente, a que eviten la fornicación. Nosotros la vemos en términos de impureza moral, pero el apóstol subraya un aspecto diferente de la misma. Ningún otro pecado aparte de la fornicación ocasiona que nuestro cuerpo se una con otro, por lo que es un pecado contra el cuerpo. Esto implica que ningún pecado, excepto la fornicación, puede hacer a un miembro de Cristo el miembro de una ramera. La fornicación
es pecar contra los miembros de Cristo. Como los cristianos están unidos con Cristo, la fornicación es doblemente abominable. O visto desde otra perspectiva, al ver la abominación de la fornicación, podemos apreciar cuán real es la unión de nuestro cuerpo con Cristo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 19. Esta es la segunda vez que el apóstol Pablo pregunta, ¿o no sabéis? La primera ocurre en el versículo 15, en que está hablando de el cuerpo para el Señor. En este segundo caso está refiriéndose a el Señor para el cuerpo. Antes Pablo había expresado de forma general como vosotros sois el templo de Dios. Capítulo 3, versículo 16. Ahora dice específicamente, vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Indica que la habitación del Espíritu Santo se extiende más allá del Espíritu al cuerpo. Nos equivocamos gravemente si consideramos al cuerpo como su lugar primario de revestimiento, porque el Espíritu reside inicialmente en nuestro espíritu, en el cual tiene comunión con nosotros. Sin embargo, esto no excluye que su vida fluya del espíritu para dar vida al cuerpo. Nos engañamos si esperamos que el Espíritu Santo descienda de modo primario a nuestros cuerpos, pero sufrimos pérdida también si limitamos su revestimiento a nuestros espíritus. Deberíamos reconocer el lugar del cuerpo en el plan de la redención de Dios. Cristo pone aparte nuestros armazones carnales para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y ser instrumentos suyos. Por el hecho de que Él ha muerto, ha resucitado y ha sido glorificado, ahora puede dar su Espíritu Santo a nuestro cuerpo. Del mismo modo que en el pasado nuestra vida del alma saturaba nuestro cuerpo, también ahora su Espíritu lo satura. Su vida fluirá en cada miembro y nos dará vida y poder con mayor abundancia de lo que pensamos. Que nuestro cuerpo constituye un templo del Espíritu Santo es un hecho seguro, y puede ser experimentado vitalmente también. Con todo, muchos son como los creyentes de Corinto que descuidaban esta gloriosa posibilidad. Aunque el Espíritu de Dios reside en ellos, para ellos es como si no existiera. Tenemos necesidad de ejercitar la fe para creer, para reconocer y aceptar este hecho de Dios. Si sacamos provecho de este hecho de fe, descubriremos que el Espíritu nos va a traer no solo santidad, gozo, justicia y amor de Dios a nuestras almas, sino también vida, poder, salud y fuerza para nuestra debilidad, cansancio y enfermedades corporales. Él dará a nuestros vasos terrenales la vida de Cristo junto con los elementos vitales de su glorioso cuerpo. Cuando nuestro cuerpo ha muerto verdaderamente con Cristo, esto es, cuando se ha sometido por completo a Él, toda la voluntad propia y la acción independiente ha sido negada y no se busca nada, sino ser un templo del Señor. Entonces, el Espíritu Santo manifestará con toda seguridad la vida del Cristo resucitado en nuestro cuerpo mortal. Qué bueno es para nosotros el experimentar de modo genuino al Señor en la curación y aún el reforzamiento en su ser, nuestra salud y nuestra vida. Si vemos nuestra tienda como un templo del Espíritu Santo, le seguiremos llenos de asombro y de amor. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Versículos 19 y 20. Son miembros de Cristo. Son un templo del Espíritu Santo. No son de ustedes. Han sido comprados por Dios por precio. Todo lo de ustedes pertenece a Él, especialmente su cuerpo.
La unión de Cristo con ustedes y el sello del Espíritu Santo dentro de ustedes prueban que su cuerpo, particularmente, es de Dios. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, Dios quiere que le honremos en esto. Quiere que le glorifiquemos tanto por medio de la consagración de este cuerpo para el Señor que tenemos, como por medio de la gracia que exhibimos en el Señor para el cuerpo de Él. Consideremos esto de modo sobrio y vigilante, para que no usemos nuestros cuerpos para nosotros mismos o permitamos que caigan en una condición tal en que no podamos decir que el Señor es para el cuerpo. Así glorificaremos a Dios y le permitiremos que demuestre su poder libremente al librarnos a nosotros de nuestras debilidades, dolencias y sufrimiento, así como de nuestro egoísmo, amor propio y pecado. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.